Producto académico número 3. Introducción a la ingeniería industrial. Mi nombre es Cristian Taipe, de la carrera de Ingeniería Industrial, y les hablaré. El tema a tocar en este video será el ciclo de la energía eléctrica. ¿Se imaginan una vida sin energía eléctrica? Una vida sin artefactos eléctricos, sin celular, sin televisor, sin radio. Pues eso fue uno de los principales problemas que hubo en el pasado. Gracias a muchos inventores que vieron en esta problemática una oportunidad de crear algo nuevo, hoy por hoy conocemos que el ciclo de la energía eléctrica se divide en tres principales ejes. 1. La generación. 2. La transmisión. Y 3. La distribución. En la actualidad se observa que muchos de estos procesos tienen alta demanda de contaminación ambiental. Por eso, muchas empresas están viendo una oportunidad para mejorar dichos procesos. A continuación, les detallaré paso a paso cuál es el ciclo de la energía eléctrica. 1. La generación. La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, entre otras, en energía eléctrica. Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo. Por lo que junto con la construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se ha construido satisfactoriamente en redes de transporte y sistema de distribución. Antes de empezar con el segundo punto, debemos saber que, por ejemplo, las centrales eléctricas generan un voltaje de 10 kilovoltios, lo cual para su transmisión pasa por un transformador elevador, el cual lo lleva a 60 kilovoltios, 220 kilovoltios, entre otras cantidades. Y se preguntarán por qué elevar la tensión. Es un concepto muy básico de la electricidad. Debemos de elevar la tensión para que se reduzca la corriente. Por ello, los cables de transmisión son delgados. ¿Qué pasaría si no elevamos la tensión? Los cables de transmisión serían muy gruesos y muy pesados, y su distribución o su transmisión sería muy complicada. Por eso, ahora entraremos al segundo ciclo de la energía eléctrica, que es la transmisión o red de transporte de energía eléctrica. Es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida tanto por el elemento conductor, actualmente cables de acero, cobre o aluminio, por sus elementos de soporte, las torres de alta tensión. Esas torres que cuando viajamos observamos enormes torres y muchos cables conectados a ellos. Debemos de saber que la tensión que corre por la línea de transmisión son valores de orden de 220 kilovoltios a superiores, denominados alta tensión. También puede ser de 400 o 500 kilovoltios, dependiendo de la zona de trabajo y dependiendo de las normas en la cual se rige todo el ciclo de la energía eléctrica. Esas líneas de transmisión recorren altas distancias, las cuales llegan a pueblos, pero ahí también llegan directamente a un transformador reductor de energía eléctrica o de voltaje, de cual te reduce, por ejemplo, de 220 kilovoltios a 10 kilovoltios, a 60 kilovoltios, por ejemplo, y desde ahí se distribuye hacia los pequeños postes o postes transformadores que encontramos en las calles por donde vivimos.
Llegando ya al último punto, vemos el tema de distribución. Nace desde la subestación, donde llega a los 220 kilovoltios de transmisión a un transformador reductor, el cual permite reducirlo y llevarlo hacia los transformadores cercanos a nuestras casas, a las cuales en Perú, por ejemplo, las reducen hasta 220 voltios. Para industrias 480 voltios, dependiendo del tipo de voltaje que necesitamos. Esos valores mencionados anteriormente se llamarían voltajes de baja tensión. Es un recopilatorio de todo lo expuesto anteriormente. El ciclo de energía eléctrica empieza por la generación. Ya sabemos que puede ser por cualquier tipo de centrales que ya conocemos. Principalmente es la transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Generan en un nivel de voltaje de 10 kilovoltios, lo cual pasa por un transformador elevador para subirlo a 220 kilovoltios, a 400 kilovoltios, a 500 kilovoltios. A eso se determina alta tensión. Luego de eso pasa al siguiente ciclo, que es la transmisión, que son mediante torres de alta tensión, que pasa al siguiente ciclo, que es la transmisión, que mediante la ayuda de torres de alta tensión, valga su redundancia, transporta la energía eléctrica en un alto voltaje. ¿Por qué? Porque se necesita elevar el voltaje para reducir la corriente, la cual es reducir la corriente para poder tener un menor diámetro de cable utilizado, que puede ser aluminio o cobre. Luego de eso llega a sus estaciones, pero antes pasa por un transformador reductor, lo que hace reducir la tensión a niveles de media tensión y baja tensión. Posteriormente pasamos al tercer y último ciclo del ciclo de energía eléctrica, que es la distribución, la cual realiza o distribuye tensiones de baja tensión hacia las pequeñas subestaciones cerca de nuestros hogares, las cuales están en un nivel de tensión de 220 voltios para hogares, 440 voltios, 480 voltios o 360 voltios para empresas o industrias, dependiendo del nivel de voltaje que necesitamos. Llegamos a la conclusión que el ciclo de energía eléctrica es muy amplia, pero también nos da muchas oportunidades de mejora. Ya depende de nosotros mejorar cada proceso, tanto en generación, transmisión y distribución. Se agradece a empresas como ABB, Siemens, Wärtsilä, entre otras, que están poniendo su granito de arena para poder dejar de contaminar el medio ambiente y utilizar energías renovables para la generación de energía eléctrica. También llegamos a la conclusión de que hay mucho tramo por recorrer o muchas cosas por inventar en el tema de generación, ciclos combinados de 2 tipos de generación, de 3 tipos de generación, mejorar la fabricación del cable, que no usen muchos materiales en escasez, que su producción no sea tan contaminante con el medio ambiente. En el tema de distribución es muy importante tener en cuenta que las familias deben de ser conscientes con la utilización de la energía eléctrica, porque llegará el momento en que tal vez sea escasa esa energía que ahorita disfrutamos libremente en decir, porque sabemos que pagamos un monto mensual. Como observamos en el transcurrir del video, vemos que todos los procesos se han mejorado. Se identifica mucho su factor de calidad, tanto en producción, en mantenimiento. Sí, es un gran avance para
la tecnología y para la producción de energía. Además se ve un gran trabajo en el tema logístico, en el tema de almacenamiento de repuestos, que los mantenimientos sean cada vez más eficientes. La seguridad se ha implementado demasiado, ya no tenemos muchos accidentes como anteriormente lo teníamos, tal vez porque hay una política de seguridad de cada empresa. Y en temas de ética empresarial, de utilizar lo necesario, de saber que cada persona en cada proceso es muy importante, es lo que día tras día se crean nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas formas de generar energía eléctrica, nuevas formas de transportarla y nuevas formas de distribuirla y sobre todo lo más importante, nuevas formas de cómo utilizarla. Gracias por escucharme y espero que este video les haya servido un poco de enseñanza sobre el ciclo de energía eléctrica a grandes rasgos. Saludos.